Abran, hermanos, por favor, sus Biblias en el libro segundo de Samuel, capítulo 6. Vamos a escudriñar esta mañana, hoy y el próximo domingo, pues no pregunta, pero sí una forma de expresar nuestra inquietud acerca de cuál debe ser nuestro acercamiento correcto a Dios. ¿Cómo deberíamos acercarnos de manera correcta a Dios? En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, observaremos esta mañana y el próximo domingo la respuesta a esta pregunta: ¿cómo debo acercarme correctamente a Dios? Y vamos a escudriñar hoy temeridad o temor. Con temeridad o con temor. Nuestro acercamiento a Dios, temeridad o temor. Vamos a hacer la lectura, por favor, del versículo 1 al 10 en nuestro pasaje, segundo libro de Samuel. Les decía a los hermanos por la mañana, y también les digo a ustedes, hermanos, les invito a que lo lean de la misma escritura, de la palabra de Dios, ahí directamente, aunque está en la pantalla, pueden leerlo ahí, pero a veces nos vamos acostumbrando a leer solamente de la pantalla y comenzamos a dejar de tener el deseo de traer la Biblia. Y decir, bueno, ¿para qué si ya traemos en la pantalla todas la escritura ahí? Pero hermanos, no dejen la buena costumbre de traer su Biblia, de cargar con su Biblia siempre, ¿verdad? Y no me refiero al celular ahí ni a la tableta, sino a la Biblia, al libro en sí mismo. No lo dejemos, hermanos, aun cuando aquí lo pasamos, porque lo pasamos ahora, antes también lo hacíamos, pero ahora lo hacemos más por la razón de que se proyecta y se transmite, entonces aparece la escritura ahí directamente en la transmisión. Pero ustedes háganlo aquí desde la escritura. Hablaba ayer con un hermano, ¿verdad? Me decía que en alguna iglesia les decían específicamente, así les decían, ¿verdad?, que no llevaran sus Biblias, que todo iba a estar ahí puesto en la pantalla, pero no era si la querían llevar o no, no la lleven, o sea, era una recomendación, una ordenanza: no traigan sus Biblias, aquí está todo acá. Bueno, yo les digo al contrario: sí traigamos nuestra Biblia, hagámoslo, no perdamos esa costumbre, no pierdas esa costumbre, ¿verdad?, de traer su Biblia cada domingo allí en la casa, ya traerla, buscarla, no perder la costumbre de usar nuestra Biblia, ¿verdad? Entonces hay algunos pasajes que no los buscamos aquí directamente, sino están en la pantalla, y bueno, los puede leer de la pantalla, pero en su mayoría trate de buscarlos y tenerlos ahí en la mente. Por lo menos el inicio o la base de nuestra enseñanza, que es el texto básico, ahí sí, directamente de la palabra de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí, muy bien. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 10, de manera alternada voy a permitirme iniciar. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Respecto, hermanos, a nuestro acercamiento correcto a Dios,
la Biblia expresa cómo deberíamos acercarnos todos de manera correcta al Señor. No es simplemente acercarnos, cómo deberíamos de hacerlo de manera correcta, cómo un hijo de Dios debe acercarse a su Padre Celestial, cómo debe asumir la postura, la posición correcta por la cual debe de ir. La Biblia es explícita en muchas formas de cómo hacerlo. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que una forma correcta y adecuada que Dios demanda en la búsqueda y en el acercamiento a Dios es que lo hagas con fe. Ahora también nos dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La manera correcta de acercarnos a Dios es con un corazón contrito y humillado. La altanería, el orgullo, todo ello es algo que Dios aborrece delante de Él, de tal manera que deberíamos ir siempre con un corazón contrito y humillado delante del Señor. También nos dice Isaías 56, 55, 6 y 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Debemos, por supuesto, buscar al Señor en el momento de nuestra vida de necesidad, pero no solamente necesidad, sino en la forma correcta, un corazón, un deseo de dejar todo aquello que estorba nuestra comunión con Dios, porque precisamente dice el Señor que un corazón desinteresado en oír la palabra del Señor, y no solamente se refiere aquí en el templo, sino en tu propia casa, cuando no quieres escuchar la palabra de Dios, cuando no quieres leerla, cuando no quieres tener un acercamiento a Dios, dice el Señor, cuando tú haces eso delante de mí, también tu oración para mí es abominable. Ni te acerques, estoy parafraseando las palabras del Señor, ni te acerques a mí porque tu oración es abominable. Así que hay muchas recomendaciones. No es simplemente venir con una oración y decir, Señor, aquí estoy, y ya ahí comienzo a hacer mi oración por peticiones y cosas. No, el acercamiento a Dios es sumamente importante, y la manera como lo hacemos deberíamos, hermanos, entenderla y comprenderla bien. Uno de los conceptos que más se mencionan tantas veces en toda la Escritura tiene que ver con la actitud correcta de acercamiento a Dios, que es el temor. Deberíamos acercarnos siempre a Dios con temor. Todo el libro de Proverbios está lleno de este concepto, y todos aquellos que tenían un encuentro o acercamiento a Dios siempre estaban llenos de temor, tenían miedo. Le pasó a Moisés cuando escuchó en el monte Horeb o cuando vio la llama ardiendo y no se consumía, y se acerca, de pronto escucha la voz de Dios que le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y se llenó de temor y se cubrió el rostro, porque tuvo temor, tuvo miedo de estar cerca del Señor. Elías mismo, cuando tuvo la visión en el templo del trono de Dios, él pronunció, dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos han visto mis ojos a Jehová. Siempre que había un acercamiento a Dios, había miedo. El pueblo de Israel, cuando escuchó la voz de Dios tronar desde el monte Sinaí, tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, no nos hable más Dios, ve tú con él y después háblanos tú, porque el acercamiento a Dios producía miedo. El mismo Señor Jesucristo nos dice la palabra de Dios que en los días de su carne Él rogó y fue oído por causa de su temor al Señor. Ahora, todas estas expresiones de temor deben ser siempre entendidas como un miedo a Dios. Un miedo a Dios. Una ocasión, hablando con un pastor, me decía que por qué le enseñaba yo a la iglesia, a nuestra iglesia, que deberíamos de temerle a Dios, de tenerle miedo a Dios. Me decían, no, debes enseñarles a tener respeto, pero no miedo. Y yo dije, no, la Escritura me dice que toda persona debe tener miedo al Señor. Ahora, cuando hablamos de un temor como un respeto a Dios, por supuesto que hay que tenerle respeto a Dios, pero no es ese respeto que a veces nos imaginamos. Hace muchos años, cuando llevaba un grupo de jóvenes a la ciudad de Querétaro, en Querétaro hay muchas iglesias católicas, y
En todo el centro hay muchísimas iglesias católicas, edificios antiguos y arquitectónicos. En los tiempos en que yo era un joven, un niño, un adolescente, prácticamente todo el lugar era muy, muy quieto, muy silencioso. Uno caminaba por sus calles, por aquellos lugares, y era muy silencioso, y veía uno a las monjas que pasaban por aquí, un sacerdote por allá, y por acá caminaban, era muy quieto todo. Entonces, una ocasión llevé a un grupo de jóvenes y le dije, bueno, quiero que vean a uno de los templos cómo están, porque había un misticismo en ese sentido en esos templos. Digo, quiero que vean uno de los templos que están aquí. Y esos jóvenes iban con gorras, con cachuchas así, cada uno de ellos, ahí algunos de ellos. Y entonces entramos a uno, donde entramos y al abrir un poquito la puerta se escuchó el rechinido, entramos y vieron todo lo que estaba ahí adornado de esa manera, y de pronto alguien se acercó, un viejecito se acercó y le puso una, ya se me olvidó el nombre como le decimos nosotros, bachón aquí, es que ya no me acuerdo cómo le digo yo, ya se me olvidó el nombre como le digo yo, un zape, sí, bueno. Pero ya le puso un bachón así a uno de los muchachos, le puso uno, le dijo, quítese la gorra, y los demás se lo quitaron rápido porque estaba ahí, y dijo, están aquí en el templo. Entonces estaba enojado el viejito porque andaban con gorra ahí. Es la manera como manifestaban respeto. Ahora, yo creo, hermanos, que también aquí nosotros en el templo deberíamos manifestar respeto a este lugar, ¿no creen, hermanos? En este lugar. Es un lugar donde hemos designado para reunirnos con el Señor. No es cualquier lugar. Ciertamente el lugar no tiene respeto en sí mismo, pero es quién y a quién venimos a ver. Y deberíamos mantener siempre un respeto adecuado. Si aún la gente incrédula piensa que un lugar que donde ellos supuestamente adoran a Dios debe mantenerse las personas con respeto, bueno, más el creyente debería saber que este lugar dedicado al Señor es un lugar dedicado para venir a encontrarnos y tener comunión con el Señor, y por lo tanto la persona a quien estamos viendo, adorando y sirviendo es una persona que merece no solamente respeto, sino miedo. Miedo por la grandeza, por la santidad, por el poderío que ostenta. Para muchos el temor que se manifiesta en las Escrituras respecto a Dios no es más que una simple expresión de reverencia o de respeto, pero es mucho más que eso. Es el verdadero miedo a Dios. Es la manifestación de cuán pequeños e indignos somos para poder acercarnos delante de nuestro Dios. Ahora, hermanos, ¿deberíamos tener miedo a Dios? ¿Deberíamos tener miedo a Dios? Bueno, ay de nosotros si no lo tenemos. Ay de nosotros, hermanos, si no lo tenemos. Nuestra vida puede convertirse en una vida disipada y ajena al deseo y al agrado de Dios. Es imposible, hermanos, que Dios se agrade de nosotros cuando nos acercamos a Él de manera tan simple y tan llana, como si fuera un igual a nosotros. Qué irreverencia de pronto al orar, qué irreverencia de pronto al cantar, qué irreverencia de pronto delante del Señor, aún en el mismo templo. Sé que muchas veces hemos dicho esto todo, hermano, y lo vuelvo a repetir una y otra vez, pero si este lugar ha sido designado para el Señor, no crean, hermanos, que ponemos anuncios de no comer, no beber cosas aquí, pero no estamos en una cafetería, no estamos en un estadio, no estamos en alguna parte, es un templo donde dedicamos al Señor, y creo que muchas de las formas en que nosotros de pronto rebajamos nuestro tiempo de estar aquí haciendo tantas cosas que nada tienen que ver con el respeto, pero no solamente el respeto, sino el miedo de tenerle al Señor, manifiesta nuestro concepto que tenemos de Dios. No tengo que decir ejemplos de todo esto, ¿verdad? Pero cuidemos mucho, hermanos, el estar y la forma como estamos aquí en la casa de nuestro Dios. Es imposible, hermanos, que Dios se agrade de nosotros cuando le encontramos y le buscamos de manera simple, llana. Cualquier manifestación de una actitud desfachatada, insolente o atrevida es rebajar a Dios a nuestra propia condición, y eso va a traer juicio a nuestras vidas. La historia, hermanos, en que estamos en esta mañana y que vamos a escudriñar este domingo y el próximo, nos enseña cuál debe ser la forma correcta de acercarnos a Dios. Todo inicia con traer el arca de Dios nuevamente a la ciudad de David o Jerusalén. Ahí comienza la historia. El arca de Dios también recibe el nombre
del arca del testimonio en la Escritura. También se llama el arca de Jehová. El arca de Dios era un cofre sagrado del tabernáculo y también del templo. Estaba hecha de madera de acacia, era recubierta por dentro y por fuera de oro puro. Y en el diseño claro y específico que Dios le dio a Moisés para hacer el arca, le dijo: les pondrás 4 anillos a los extremos, 1 a cada extremo, y por él pasarán varas, porque la tienen que cargar gente específica para ello. No la pueden tocar, la van a cargar, meterán las varas entre los anillos y la cargarán y así la llevarán. Así que entonces en el arca era sumamente importante el no tocarla. En el arca se había colocado las 2 tablas de piedra que había hecho Moisés en el monte Sinaí, porque las primeras tablas que Dios había hecho y le había dado a Moisés, Moisés las destruyó cuando el pueblo de Israel prevaricó contra Dios con aquel becerro de oro. Estaban ahí entonces las 2 tablas que Moisés mismo hizo como una copia, y las pusieron en el arca de Jehová. Y también estaba allí un vaso de oro, y él contenía maná, el maná con el cual se habían alimentado por más de 40 años en el desierto. Y también dentro del arca estaba la vara de Aarón, que había reverdecido cuando fueron a hacer la manifestación del poder de Dios a Faraón. Ahora, era sumamente importante el arca de Jehová, muy importante. En ella estaba el testimonio del poder de Dios y de qué era lo que Dios quería para con su pueblo. Durante el primer viaje de los hijos de Israel, desde el monte Sinaí, donde recibieron las tablas y donde recibieron el diseño del arca, siempre el arca fue delante de ellos. Les mostraba dónde pararse y ahí se detenían. ¿Cómo seguir? Cuando se levantaba el arca, y ahí seguían. El arca siempre iba por delante en todas sus empresas. Cuando iban a pasar el Jordán, el arca iba por delante y se abrió el mar y entraron todos los del pueblo. Así que en su primera batalla que tuvo el pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida, el arca de Jehová iba por delante y le dieron vueltas a Jericó hasta que éste cayó. Pero una vez establecidos allí, el arca de Jehová fue puesta en un tabernáculo en la ciudad de Silo, y ahí se quedó por mucho tiempo. Ahora, en esa ciudad de Silo estaba un sacerdote llamado Elí, que tenía 2 hijos, Ofni y Finés, y ellos eran hombres malvados delante de Dios. Así que entonces estos sacerdotes, en cierto momento Dios le dijo a Elí: voy a hacer algo que cuando lo escuche cualquier oído le van a reteñir lo que voy a hacer, porque tus hijos son perversos delante de mí y tú no los has estorbado. Fue en aquellas épocas precisamente que vinieron los filisteos, hicieron guerra contra Israel, y los 2 hijos de Elí, sacerdotes de Dios o pseudo sacerdotes de Dios, llevaron el arca de Dios delante de ellos a la guerra contra los filisteos. Y por supuesto, Israel perdió, murieron los hijos de Elí, y cuando vienen a avisarle a Elí que habían perdido la guerra y que los hijos de Elí habían muerto, de pronto también escuchó que el arca de Jehová había sido capturada. Cuando escucha esto, Elí se estremece y cae hacia atrás y se desnuca y muere. Era sumamente importante el arca de Jehová. A escuchar que la habían capturado fue terrible. Así que los filisteos la tomaron, la pusieron en el templo de Dagón, y conocemos un poco la historia, no la voy a relatar toda. Simplemente Dios se manifestó por encima de todos ellos, como Dagón cayó continuamente hasta que encontraron las manos y la cabeza degollada de ese ídolo, y entonces deciden llevársela otra vez, regresarla, y la mandan en una pequeña carreta guiada por una vaca que estaba criando, y la llevan precisamente hasta Bet-Semes, y de Bet-Semes la pasan hasta Abinadab. No sabemos quién es este Abinadab, pero ahí la llevan. Años después, 70 años después, David quiere llevar el arca a Jerusalén de regreso. Y aquí es donde encontramos nuestra historia. Ese es el contexto de nuestra historia. David quiere llevar el arca de regreso a Jerusalén 70 años después de toda esta circunstancia. Ahora, vamos a contestar esta mañana 3 preguntas sencillas
del relato que acabamos de leer esta mañana. 3 preguntas sencillas que surgen del relato cuando estamos leyendo estos versículos. 3 preguntas sencillas saldrán para contestar de manera llana quizás o rápida. Primero, ¿por qué le era importante y por qué era tan importante para David llevar el arca de Dios a Jerusalén? Ya había pasado 70 años, estaban todos ahí, estaban acostumbrados que el arca estaba en Bet-Semes. ¿Por qué quería David llevar el arca de Dios a Jerusalén? Vean versículo 1 y 2, por favor, hermanos. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Es notable, hermanos, que en todas las épocas Dios se había manifestado a su pueblo de muchas maneras, de muchas formas, dice el libro de Hebreos. Antiguamente se manifestaba de muchas maneras, pero la manera más importante en aquella época de conocer la voluntad de Dios, de invocar a Dios y de tener un acercamiento con Dios era mediante el arca. Esta arca era muy importante, no es que fuera un amuleto de buena suerte, era un medio establecido por Dios para buscarle. Dios había establecido que mediante el arca el hombre se acercara, o el rey, o el profeta, o el sacerdote se acercaran para conocer cuál era su voluntad. Esa arca era sumamente importante para el pueblo y David la quería porque ya se había establecido como un rey y él quería saber en cada empresa que haría y en cada movimiento que él haría, él quería saber cuál era la voluntad de Dios en cada paso que daría. Por tanto, era sumamente importante para David tenerla. Era el medio por el cual Dios había de comunicarse y por el cual David debería de invocar el nombre de Dios. Ese medio era establecido por Dios, no por David ni por los hombres. Dios estableció: por el arca se acercarán a mí. Ahora, ¿creen ustedes, hermanos, hoy día que este templo es un medio designado por Dios para acercarnos de manera comunitaria? Hermanos, ¿creen que este templo, aun cuando Dios no dijo, este va a ser el lugar donde ustedes me van a construir, y a Dios no nos reveló a ninguno de nosotros cómo hacerlo, pero creen, hermanos, que ahora que lo hemos establecido, este sea el medio que Dios ha establecido y que Dios ha designado para acercarnos nosotros de manera comunitaria, corporativa, como una familia, aquí al templo, hermanos? ¿Creen que es el medio que Dios ha designado? Claro, tú le puedes buscar en tu casa, le puedes buscar en cualquier parte, pero ustedes y yo, ¿por qué venimos un domingo a este lugar? Porque todos venimos a buscar a nuestro Dios, y no que no podamos hacerlo en otra parte, sino que ahora como iglesia hemos designado este momento para venir a este lugar. Así que si vamos a venir a buscar a Dios como iglesia, ¿cómo deberíamos de buscarle? ¿Cómo deberíamos de buscar a nuestro Dios, hermanos? Era sumamente importante para David tener el arca para poder invocar el nombre de Dios, para saber su voluntad. Y hermanos, este templo no es el arca de Dios. Este templo no es al que Dios lo construyó, pero este templo ha sido designado para venir a buscarle, y la manera y la forma como nosotros nos comportamos dentro de este lugar, nuestra actitud y lo que hacemos refleja nuestro concepto de Dios. Sí, nuestras actitudes reflejan cómo concebimos a Dios. Así que, ¿por qué buscaba David el arca? Era para él sumamente importante invocar el nombre de Dios. Ahora una segunda pregunta. ¿Por qué castigó Dios a Usa? ¿Por qué castigó Dios a Usa aparentemente en un buen acto? Vean por favor versículos 3 al 7. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios.
¿Por qué castigó Dios a Usa? Recuerden, hermanos, que el arca del pacto había sido traída después de haber sido capturada por los filisteos a la casa de Abinadab. No sabemos quién era este Abinadab, ni a qué tribu pertenecía. Solamente se nos dice que ahí se quedó el arca después de que el juicio de Dios vino sobre los filisteos y también sobre los de Bet-Semes, una ciudad israelita. Después de que Dios enjuicia a Bet-Semes también, la llevan a la casa de Abinadab y allí apartaron a Eleazar, un hijo de Abinadab, para que guardara el arca, y ahí permaneció por 70 años. Cuando David desea traer el arca de Jehová otra vez para Israel, para Jerusalén, y ahora como un rey establecido, entonces designa a los dos hijos de David. Miren, David designa una carreta para subir el arca y también designa a los dos hijos de Abinadab para que la condujeran. No sabemos por qué hizo David esto. Miren, ¿por qué hizo David esto? Subir el arca a una carreta y luego a los hijos de Abinadab para que la condujeran. Quizás porque por agradecimiento por el tiempo que la tuvieron allí, no sé. Pero cuando la carreta comienza a moverse y los bueyes a tropezar y el arca tiene el peligro de caerse, entonces Usa extiende su mano para sostenerla, para que no se caiga, y Dios lo mata en ese momento. Se enojó Dios y lo mató. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual lo mató? ¿Por qué este aparente acto bueno de Usa enojó y enfureció a Jehová? Porque es el furor de Jehová se manifestó. ¿Por qué enfureció a Jehová este acto o aparente buen acto de Abinadab? Para muchos parecería que es una verdadera exageración, una expresión de severidad sobre un buen acto aparente, que no merecía Usa morir ahí. Pero por el comentario mismo del pasaje nos dice la razón por la cual Dios mató a Usa. ¿Cuál fue la razón por la cual mató Dios a Usa? El texto lo dice. ¿Por qué? El texto lo dice, vean, el furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirió allí a Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué lo mató? Por su temeridad. Por la temeridad. Es decir, a Usa no le importó que hubiera un mandamiento explícito de que nadie que no fuera el encargado pudiera tocar el arca o llevarla. Había una orden, una ley. Y aun cuando aparentemente algunos digan, bueno, quizás la ignoraba y lo que hizo fue por ignorancia, déjenme decirles que no ignoraba Usa. ¿Y cómo sé que no la ignoraba? ¿Cómo sé que Usa no ignoraba esta ley? Bueno, en primer lugar, porque toda la liturgia judía era sumamente aprendida y entendida desde niños y era enseñada a todos. Solamente los sacerdotes podrían usar todo lo que era respecto al tabernáculo. En primer lugar, toda la liturgia levítica, todos la entendían y la comprendían, en primer lugar. Pero hay una segunda razón más importante. ¿Cuál es la razón por la cual creo que Usa no ignoraba de esta ley? ¿Por qué creen, hermanos? Porque es Dios mismo que dice que por su temeridad. Eso significa que él conocía la ley, pero no le importó. Temeridad es precisamente sabiendo el riesgo de algo, lo haces a pesar de ello. No le importó que hubiera un mandamiento explícito de que nadie tocara el arca y mediante esa ley no le interesó. Aparentemente hizo un buen acto, pero el arca, hermanos, estaba designada para ser cargada siempre en primer lugar. Debería de ser cargada el arca, nunca debería ser transportada. El arca debería ser cargada, para eso fue diseñada. El diseño del arca. Todo lo demás del tabernáculo lo podrían cargar en bueyes y llevarlo en carretas, pero el arca siempre debería de ser cargada. Vean Éxodo capítulo 25, versículo 12 al 15, dice:
Fundirás para ello 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas que darán los anillos del arca no se quitará de ella. Siempre deberían de cargar el arca. Ahora, no lo podía cargar cualquier sacerdote, ni cualquier levita. Estaban designados únicamente una sola familia de los levitas para cargar el arca, para llevarla. No podían ni siquiera tocarla, tenían que meter las varas, ponerlas ahí y llevarlas siempre. No podían tocar el arca. Era muy importante mantener esta ley establecida por el Señor, y la debería llevar a cabo solamente una familia de los levitas, la familia de Coat. Vean Números capítulo 4, versículo 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas eran las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Nadie podía tocar el arca. Y si alguien que no fuera de los hijos de Coat lo hacía, podrían morir. Ahora, en realidad, Usa estaba teniendo en poco el mandamiento de Dios, y eso se calificaba como un acto de temeridad. Ciertamente era una desobediencia, pero es más que una desobediencia, es un atrevimiento tocar el arca, y lo califica Dios como una temeridad. Dios mismo lo califica así, y no solamente lo califica, sino que lo enjuicia como una temeridad. La temeridad, hermanos, es un acto arriesgado e imprudente. Es un atrevimiento, la temeridad, sin razonar y sin medir las consecuencias. Nosotros muchas veces cometemos actos de temeridad cuando no medimos el peligro, y aun cuando sabemos el peligro, lo hacemos. Son actos de temeridad. Si tú tienes un carro que te descompone todo el tiempo aquí, en la ciudad, no tiene llantas, y te enfilas rumbo a un viaje largo, ¿es un acto de temeridad, hermanos? ¿Es un acto de temeridad? Sí, tú sabes que te va a fallar y corres totalmente el riesgo. Si tú te vas a subir a una parte alta y no están las condiciones y no es seguro, y aún así de eso lo sigues haciendo, es un acto de temeridad. Cometemos muchos actos de temeridad alocadamente, hacemos cosas, sabemos que corremos un riesgo, pero ese riesgo lo minimizamos y decimos, bueno, quizás el fin o el bien que puede traer es mayor que el riesgo que voy a correr, y no importando ese riesgo, entonces nos enfilamos a hacerlo. Hace muchos años, hermanos, cuando éramos unos niños, mis hermanos y yo fuimos con la iglesia a un río. En Querétaro no hay muchos ríos, pero la iglesia había decidido ir a un río para hacer unos bautismos. Nunca bautizaban en ríos, siempre era dentro del templo. Aquella ocasión se hizo. Y estaban todos ahí, ya habíamos bautizado, se había bautizado todo el mundo, estábamos comiendo, cuando de pronto mi hermano mayor y yo estábamos cerca del río, cuando un niño se avienta y comienza a ahogarse, a gritar, y se hundía y gritaba, y entonces estábamos, mi hermano y yo, la gente estaba más alejada todavía de donde estábamos nosotros ahí, y mi hermano se aventó por él, mi hermano mayor se aventó por él, pero mi hermano no sabía nadar. Yo le gritaba, no te avientes, no se avienta, y se metió y se estaban ahogando los dos. Y yo gritaba, pues nos parece risa ahora, hermano, pero para mí fue algo terrible, hermanos. Yo no sabía si jalarme los cabellos, no sé qué hacía, porque vi a los dos ahogándose así, mi hermano gritando también. Entonces grité lo más que pude, y vino una persona corriendo, un hermano, se aventó y los sacó a los dos, ¿verdad? Y ya les dio ahí resucitación y todo. Fue algo tremendo. Y después le pregunté, hermano, ¿pero por qué te aventaste? Yo tenía como unos 9 años, él tenía 10 años, 11. Si no sabes nadar. Dice, pues se estaba ahogando. Dice, pero tú no sabes nadar. Pues sí, pero ¿qué hacía? Pues no sé. Fue un acto de temeridad. En ello llevar el peligro, el riesgo. Nosotros sabemos, hermanos, muchas consecuencias que pueden venir, y cometemos actos de temeridad. Es demasiado arriesgado de pronto lo que hacemos, pero aún así nos atrevemos a hacerlo. Pero en cuestiones espirituales, hermanos, esto es mucho más grave. En cuestiones espirituales, esto es terrible, es grave. Recuerda, hermanos, que
el diablo intentó incitar a Jesús a un acto de temeridad. Los actos de temeridad también son calificados como tentar a Dios. Estás tentando a Dios con lo que estás haciendo. El diablo incitó a Jesús, o quiso incitar a Jesús a un acto de temeridad. Vean, Mateo capítulo 4, versículo 6 dice, y 7 dice, y le dijo el diablo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Estaba incitándole a un acto de temeridad: aviéntate, porque Dios te va a cuidar. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Los actos de temeridad en las cuestiones espirituales es tentar a Dios. Estamos tentando a Dios sabiendo que aquello está equivocado, que aquello está mal, y aún a pesar de eso lo estamos haciendo. Deberíamos tener muchísimo cuidado en este respecto. Esto fue lo que hizo Usa. El hecho de que Dios lo califique como temeridad nos dice entonces que Usa no era un ignorante del mandamiento, pero aún así no le interesó o minimizó el mandamiento pensando que el fin justificaba los medios. Y a veces nos excusamos de esta manera: lo tuve que hacer así porque de esta manera el bien es mayor. No hay forma, no hay manera de entender o establecer esto en nuestras vidas. No hay fin, por mejor que venga, que pueda justificar el medio por lo cual lo estamos haciendo. Así que no le interesó a Usa el mandamiento que Dios había dado. Y esto es lo que Dios estaba castigando de manera terminante con Usa. Hermanos, los actos de temeridad no son más que un reflejo de nuestro concepto rebajado de Dios que llegamos a tener cuando cometemos tales actos de temeridad. Cuando tú intentas servir a Dios con un corazón malo, es un acto de temeridad. Cuando intentas, un hombre o una mujer, servir al Señor con una autopercepción de que eres digno para hacerlo, es un acto de temeridad. Cuando tú sirves al Señor en alguna área de la iglesia, sea tocando un instrumento, dando una clase de escuela dominical, una clase de varones o de mujeres, o predicar desde aquí, o dirigir un canto, o lo que tú hagas, lo que dices que haces para el Señor, y lo haces cuando hay una vida pecaminosa en ti, y no te interesa eso, y aún a pesar de eso, dices: bueno, me esforzaré y lo voy a hacer, e intentas servir a Dios con una vida de pecado, estás tentando a Dios. Es un acto de temeridad. Si no te interesa cómo está tu vida y así sirves al Señor y participas de las cosas sagradas del Señor e intentas hacer algo para servir al Señor de alguna manera, de alguna forma, y no examinas tu vida, y a pesar de ello no te conmina eso a arrepentirte, a dejar las cosas y a buscar a Dios y pedir perdón, sabiendo que vas a participar de la obra de Dios, y no lo haces, estás tentando a Dios. Es un acto de temeridad. Y si lo hacemos así, hermanos, y si lo llegamos a hacer de esta manera, así en nuestras vidas, cuidado, hermanos, porque Dios traerá juicio prontamente. Son actos de temeridad. Es probable que mucha gente diga, o te mencione, o diga que por qué tú haces aquello, esto o lo otro, o sirves de esta manera, y pongan sobre ti críticas, o pongan sobre ti, no sé, acusaciones. Yo no hablo de las acusaciones que pueda tener la gente puede acusarte de muchas cosas. Yo hablo de tu percepción de quién eres tú, de cómo haces las cosas para el Señor, sabiendo que tu vida está en pecado, está cometiendo actos pecaminosos, incorrectos, y aún así intenta servir a Dios. Son actos temerarios que Dios va a traer juicio. Mira de qué manera tan ejemplar Dios manifiesta que lo va a castigar. Miren algunos ejemplos. Levítico 10, 1 al 2. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué pensaban ellos?
que haciendo lo que ellos querían y podían hacer, ¿saldrían bien librados? No, Dios los quemó. Ahora, no solamente ellos, vean lo que dice Números capítulo 16, 35 respecto también a esto. Dice, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. En el primer libro de Samuel capítulo 6 versículo 19 dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová los había herido con tan gran mortandad. Ahí había llegado primeramente el arca de Jehová e hicieron del arca de Jehová un espectáculo y todo el mundo fue y la abrieron y comenzaron a ver y observar todo aquello y Dios castigó aquel acto de temeridad. En Segunda de Crónicas capítulo 26 versículos 18 y 19 dice, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, en lugar de arrepentirse y decir, correcto, es cierto, esto es indigno de parte de mí, e dice, no, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Lo sacan de inmediato rápido y así muere de lepra. Cuando intentamos, hermanos, participar de la obra de Dios sin habernos examinado, sin cambiar, sin dejar nuestra condición pecaminosa, son actos de temeridad. Vean 1 Corintios 11, 29 y 30, dice, porque el que come y bebe indignamente, hablando de la cena del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o están muertos. Somos de pronto muy temerarios. Si de pronto alguien te invita a servir al Señor de alguna manera y tú sabes que tu vida no está bien delante de Dios, ten cuidado de decir sí tan prontamente. Ten cuidado. Cuando subimos a un púlpito, cuando tomamos la palabra de Dios, cuando damos la clase a alguien, tengamos mucho cuidado. Podríamos estar cometiendo un acto de temeridad sabiendo que nuestra vida no está bien delante del Señor. Ahora, una última pregunta para culminar esta mañana. ¿Por qué David tuvo temor de llevarse el arca? ¿Por qué David tuvo temor de llevarse el arca? Vean versículos 8 al 10 en nuestro pasaje. 8 al 10. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo. Ahora temiendo, hermanos, ¿creen que era un respeto? Hermanos, ¿este era un respeto? Era un miedo. No era un respeto, era un miedo que tenía David. De modo que David, dice, temiendo a Dios, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom. Bueno, temiendo David dijo aquel día, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Por qué tuvo temor de llevarse el arca David? Bueno, uno dirá, bueno, lo que Dios enjuició en este momento era suficiente, pero miren, hubo algo más. Hubo algo más. ¿Por qué tuvo temor David de todo eso? ¿Saben por qué? Porque David reconoció que él fue el causante de esto. Él fue el causante de esto. La temeridad, hermanos, es muy diferente al temor. La temeridad nos acerca a Dios de manera imprudente e indigna. Pero el temor nos mantiene siempre expectantes de no estar acercándonos a Dios, de no estar sirviendo a Dios, de no estar adorando a Dios de manera indigna. El temor nos mantiene en esa perspectiva. No quiero hacer nada que sea indigno del Señor. No quiero servirle con manos inmundas, con un corazón inmundo, con una mente incorrecta. No quiero hacerlo delante de Dios. No quiero acercarme delante de Dios de manera liviana. Así que David reconoció que su buena intención de llevar el arca a Dios no fue suficiente. Tenía que haberlo hecho de manera correcta y se dio cuenta cuando Dios enjuició
la manera en que David lo hizo. Y lo hizo precisamente matando a Usa. Y recuerden, hermanos, el arca debería ser cargada, no debería ser transportada. Así que David trae un arca, una carreta, y la pone ahí. Y luego pone a los hijos de Abinadab, no sé, como les dije, quizás por agradecimiento que la tuvieron tanto tiempo allí. Dijo, bueno, por agradecimiento entonces que tu hijo mayor o menor vaya adelante y el atrás y la vayan cuidando y haya cierto renombre y agradecimiento y reconocimiento por todo lo que hicieron. No sé cuál haya sido la cuestión, pero el asunto es que ni era la carreta en llevarla, ni tampoco debieran estar cerca de ellos los hijos de Abinadab. El ministerio no se hereda. Nuestros hijos no heredan de nosotros lo que hacemos. En la mañana estaba hablando con mi esposa acerca de la condición que existen en algunos grupos bautistas muy diríamos, extremistas, donde a todos los hijos los educan de una forma, a la mayoría, todos los hijos de pastores, todos, en ese grupo, todos tienen que ir a un instituto y luego dedicarse a un ministerio dentro de la iglesia, un servicio a Dios, como una obligación. No se puede heredar todo eso. David quizás quiso una buena intención, agradecer y darle a Abinadab que sus hijos vieran ahí, pero fue totalmente incorrecto. No era ni el medio por el cual debería ser transportada, ni tampoco las personas que deberían estar cerca del arca. Y David lo reconoce. Vean Primera de Crónicas 15, 12 al 13. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas. Miren, esto fue después de lo que aconteció, pero vean lo que ahora David hace, porque él quiere volver a llevar el arca ahora sí, pero de manera correcta. Y vean lo que dice: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca a Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No nos acercamos a Él como Él lo había ordenado. No hicimos como Él había designado. Y la buena intención de David de llevar el arca no superaba la manera como debería de hacerlo. Puso a gente para llevarla que no debería llevarla y la transportó como no debería de hacerlo. Y David lo reconoce. Ahora, ¿por qué lo reconoce David? Porque tuvo temor de Dios. No voy a volver a hacer esto de la misma manera. No lo puedo hacer. Y eso surge por el temor a Dios. Surge cuando hay temor a Dios. Reconoce ese error y ve cómo Dios se manifestó respecto a eso con juicio. Y entonces le trajo temor a David. Le trajo temor. Dice Primera de Crónicas 13, 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Se dio cuenta de su error. ¿Por qué? Tuvo temor. La temeridad, hermanos, nos acerca a Dios de manera tan liviana, tan relajada, tan desfachatada. No nos interesa nuestra condición, no nos interesa absolutamente nuestra postura, y lo hacemos de manera tan liviana. Y lo hacemos una vez, 2 veces, 3 veces. Cuidado, Dios traerá juicio. Pero el temor nos dice: no es correcto, no está bien, lo hice de manera incorrecta, no lo vuelvo a hacer otra vez así. Ahora, te pregunto, hermano, ¿cómo estamos tú y yo sirviendo, adorando a Dios, incluso viniendo a este templo? ¿Cómo estamos haciendo nosotros nuestro acercamiento a Dios para poder servirle, amarle, honrarle, cantarle? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos a nuestro Dios? Si tú tienes una clase de escuela dominical, una clase para instruir la palabra de Dios a niños, jóvenes, a los adultos, si tú tocas un instrumento o diriges desde aquí,
o haces una labor, cualquiera que ésta sea, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te acercas a Dios a decirle, Señor, te entrego esto esta mañana como una honra y gloria a Dios, a ti, a tu nombre? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo entras tú por estas puertas todas las mañanas, cada domingo, aquí? ¿Con cuál es tu deseo y tu actitud para hacerlo? ¿Cómo lo haces? ¿Con temeridad o con temor? ¿Inadecuadamente? ¿Ligeramente? ¿Te da igual enseñar? ¿Te da igual dirigir, tocar o hacer cualquier cosa para el servicio de Dios sin haberte examinado y haber pedido su perdón y la búsqueda de la gracia de Dios? ¿Te da igual, hermano, hacerlo? Si te da igual, ten cuidado, estás tentando a Dios. Es un acto temerario y pronto el Señor traerá juicio. Ten mucho cuidado. Como tú y yo venimos cada mañana a la casa de Dios, desde cómo nos levantamos por la mañana, me da igual. Si llego temprano o tarde, me da igual cómo llegue, me da igual lo que sea. Ten cuidado. Son actos temerarios delante de Dios. Así que quedémonos en esta mañana que la manera correcta de acercarnos a Dios es con temor, con miedo. Que la única forma de acercarnos a Dios de manera correcta es tener ese miedo a su santidad, a su grandeza, saber quién es Él y quiénes somos nosotros. Ten cuidado de no estar haciendo actos temerarios delante de Dios, sino con temor y temblor. Te dispones a servirle, a adorarle y a venir cada domingo a su casa. Vamos a orar, por favor. Señor, te ruego en esta mañana que nos perdones, porque muy seguramente, Señor, nuestra mente y nuestro corazón y nuestros pensamientos no te son dignos. Y no quisiéramos, Señor, estar ofreciendo abominación a ti, un acto de aparente gloria y honra a tu nombre cuando nuestra vida, Señor, es contraria a esto. Perdónanos, Dios, perdónanos. Te suplicamos en esta mañana que nos ayudes a desarrollar el temor a ti cada vez, Señor, que vayamos a hacer algo en servicio, en adoración, cada vez que vengamos a tu casa, cada vez que abramos la Biblia o cada vez que oremos, Señor, lo hagamos con temor, habiéndonos examinado, pedido perdón y habiendo, Señor, tomado la actitud correcta. Señor, ayúdanos. Padre, ayúdanos a buscarte de la manera correcta, con temor y temblor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie para despedirnos esta mañana de nuestro servicio. No olviden, próximo domingo, hermanos, ya es nuestro culto unido.